Gracias, Mario. Muy buenos días. Efectivamente, hoy vamos a conversar con dos candidatos a diputados por el Distrito Central. Ellos son Manal Macís, ella es candidata a diputada por el partido Viva, y Byron Garos, quien es candidato por el partido URNG Maíz. A ambos, bienvenidos esta mañana. Vamos a darles a nuestros televidentes un poco de información acerca de ambos, muy brevemente. Primero, ¿quiénes son y por qué aspiran a ocupar una diputación al Congreso de la República? Y empezamos tal vez por las damas. Muchas gracias, buenos días Carmen, gracias por la invitación. Pues mi nombre es Manal Macís, como tú lo dijiste, soy administradora de empresas, he sido emprendedora y empresaria desde muy temprana edad. He visto las dificultades que tenemos los jóvenes emprendedores y empresarios en este país a la hora de querer iniciar los proyectos. Eh, Tengo un posgrado en dirección de empresas y acabo de cerrar pensum en una maestría en la Escuela de Gobierno de Administración Pública y Liderazgo Político. ¿Por qué quiero estar en política? Porque definitivamente no podemos seguir así. Nosotros por más de 10 años, en el 2004, fundamos una asociación que es la Asociación de Jóvenes Empresarios junto con un grupo de amigos y hemos estado trabajando muchísimas propuestas para fomentar el acceso a financiamientos, modernizar el tema crediticio a nivel país, cómo podemos facilitar estas herramientas porque lastimosamente nuestra educación no nos prepara para poder ser emprendedores y empresarios de éxito. De hecho, el 95% de las nuevas empresas en Guatemala fracasan antes de los 42 meses de funcionamiento. Y al ver cómo nuestras propuestas no avanzaban, el no ser escuchados, si tú no estás en un puesto de poder, no puedes implementar todas estas ideas, no puedes implementar tus propuestas, y entonces dijimos ya no más. ¿Y cómo fue que llegaste a Viva? Llegué a Viva la verdad es que me identificaron, yo he tenido la inquietud de participar en política desde hace 1 año y medio que inicié en la maestría. Tuve la oportunidad de conocer a la licenciada Suri Ríos y a dirigentes del partido, a Cromwell Cuestas, conocieron un poco sobre la trayectoria que habíamos hecho, de todo lo que hemos trabajado desde la sociedad civil por los últimos años y creo que mi perfil fue muy atractivo para ellos y decidieron pues incluirme e invitarme a participar ¿Y dentro qué de hay su del planilla. financiamiento? ¿Cómo financias tu campaña? Mira, yo no tuve que pagar un solo centavo para ser candidata a diputada. Lo que estoy dando es mi nombre, mi trabajo, mi trayectoria, el posible caudal electoral que como persona puedo tener por el trabajo que hemos estado haciendo durante muchísimo tiempo, como ya te había mencionado. Nuestra campaña es de muy bajo costo, vamos a utilizar principalmente las redes sociales, algún tipo de material impreso, algunas personas que nos han donado un par de vallas para los diputados, pero sí es una campaña de muy poco presupuesto. La comunicación hoy en día es totalmente diferente que hace 4 años, creo que con poco podemos hacer mucho más en esta coyuntura donde la ciudadanía está cansada y ya sabemos de que si nosotros invertimos fuertes sumas de dinero en una campaña electoral, más bien van a causar sospecha en la población. Es correcto. Vamos ahora con Byron Garos, un académico de carrera. ¿Qué es lo que hace que un académico de carrera decida participar en política? Gracias, buenos días. Bueno, en mi caso, Byron Garos, estudié Sociología en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Escuela de Ciencia Política. Estudié en un instituto público también, en el Carlos Martínez Durán. Vengo de una colonia popular, la Justo Rufino Barrios. Lo que me motiva es porque tenemos que cambiar las cosas, cómo están funcionando en Guatemala. El pueblo invirtió en mí, en mi formación en la universidad, y es mi compromiso devolverle al pueblo eso que ha invertido, ese trabajo que hay atrás. Creemos que la ciudadanía está cansada, tal como se manifiesta actualmente, de cómo están funcionando las cosas, en el Congreso particularmente, uno de los organismos más desprestigiados actualmente del Estado. Y hay que cambiar eso. La verdad que el Congreso debe ser representante de intereses populares y no estar al servicio de las personas que llegan ahí con financiamientos altos de obscura procedencia y que después deben responder por ese financiamiento, devolver ese compromiso económico que hay ahí. ¿Quién lo financia a usted?
el pueblo, compañeros, compañeras que nos han ofrecido y están colaborando con volantes, con algunas mantas, nos han ofrecido tamales y chuchitos para reuniones. Estamos basándonos en trabajo de amigos, amigas, de compañeros y compañeras. No tenemos financiamiento externo, no tenemos la cola machucada, no le debemos nada a nadie. Y eso pues es una buena garantía de que vamos a llegar a servir al pueblo y no a servirnos de ese puesto. Una de las principales preocupaciones, más bien la principal preocupación, porque aquí la cuestión ha dado un giro, en la campaña anterior la principal preocupación era la seguridad y eso explica en buena medida la victoria del Partido Patriota en ese momento. A lo largo de estos años eso parece que ha cambiado y algo que se ha sobrepuesto es el tema del empleo, es decir, tanto jóvenes como personas adultas manifiestan su necesidad de empleo, pero no de cualquier tipo de empleo, sino de un trabajo decente, de un empleo digno. Vamos a hablar justamente sobre eso, es decir, ¿cuál debería de ser el rol del Estado en la promoción del empleo? ¿Quién de los dos desea empezar? Bueno, nosotros lo que estamos planteando, siempre lo hemos planteado como un partido político de izquierda que somos, estamos planteando que el Estado debe ser fuerte, un Estado promotor y un Estado tutelar de los derechos laborales también. No podemos circunscribir la tarea del Estado a brindar nada más seguridad y velar por la propiedad privada, eso es importante, necesario, pero también hay que hacer que el Estado funcione tanto en legislación, en su aplicación, para generar ese empleo digno precisamente. Hay que fortalecer la institucionalidad pública, el Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo, que ha sido reducida sus funciones, con eso de que ya no puede poner multas, etc. Se están violando aquí los derechos laborales todos los días. El salario mínimo, por ejemplo, que per se es insuficiente para cubrir la canasta básica, ni siquiera se cumple en el campo. Cada vez están flexibilizando más las relaciones laborales, hay mucha gente que no está cubierta por el IX, por la seguridad social, y todo eso debemos irlo avanzando. Y no es que Guatemala sea un país pobre, aquí hay mucha riqueza. ¿Cuántos se han robado últimamente? No solo de lo que sabemos, 8.000 millones de quetzales se habla. Con eso el Estado puede fortalecerse y generar efectivamente empleo, trabajo digno. Hay que atraer inversión, pero inversión también con seguridad ciudadana. Yo creo que el tema de la seguridad, precisamente, que permite generar, atraer inversión, no debería pasar a segundo plano, porque ahora se dice, bueno, ya no es seguridad, es empleo, pero en la seguridad no se avanzó tampoco. Simplemente, ¿qué pasa? Lo sustituimos por otra oferta, por otra promesa. Debemos seguir trabajando en seguridad ciudadana, en empleo digno, fortalecer la institucionalidad pública y que el Estado sea rector y promotor, no dejarlo todo a las fuerzas del mercado. Ahora bien, ¿cómo ser competitivos? A veces esa idea de competitividad nos hace caer en errores y se piensa que únicamente es a través de bajar los costos, inclusive pagar una miseria al trabajador, la única manera de lograr competir en el mercado internacional. ¿Qué legislación impulsaría usted en el Congreso de la República orientada a una competitividad, pero una competitividad que no castigue al trabajador? Mira, en cuanto a legislación, yo creo que vamos tarde con la ley de empleo a tiempo parcial. Aparte que tenemos que apostarle al capital humano, hay que apostarle a la educación. Un claro ejemplo es el tema de las TICs en Guatemala. ¿Cuántos jóvenes hay hoy en día que no tienen que sacrifican 8 horas diarias laborales para trabajar en los call centers y encima de todo tienen que sacar su carrera profesional en la universidad y pasar tiempo con su familia? Si estas personas pudieran tener acceso a un empleo a tiempo parcial, si bien su ingreso va a ser un poco menor, van a poder trabajar menos horas y mejorar su calidad de vida. Yo creo que el empleo de tiempo parcial le abriría muchísimas oportunidades a muchísimos jóvenes, principalmente los que tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo vi suspirar al licenciado Garós. ¿Por qué razón? ¿Usted no está de acuerdo con el trabajo a tiempo parcial? Esa fue una de las legislaciones que se estuvo discutiendo en los pasados meses y que específicamente el movimiento sindical estuvo cuestionando y marcó una clara posición. ¿Cuál es la posición de URNG Maíz? Nuestra posición es que los derechos laborales son irrenunciables. No se puede renunciar a ellos, deben hacerse efectivos, deben gozarse. Y aquí lo que vemos con esta legislación es que para atraer empleo o inversión tal como se plantea, efectivamente pasa eso, que se castiga o se quiere castigar a los trabajadores, reduciendo el salario.
que ya de por sí está deprimido, si lo comparamos con el costo de la canasta básica vital, ya se quedó abajo y todavía se les quiere pagar menos. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es que las empresas sean más eficientes, que sean productivas, que mejoren su productividad. El Estado también puede fomentarlas y en lugar de robarse el dinero lo invirtieran en eso. Pero bueno, entonces nosotros sí creemos que esta legislación, y seguramente la Corte de Constitucionalidad lo dirá en su momento, bueno, es inconstitucional porque los derechos laborales son irrenunciables, son un piso del cual no puede bajarse. Y en estos municipios que efectivamente son deprimidos hay que promover otro tipo de inversión desde el Aunque Estado. aparte es el salario mínimo diferenciado y aparte es esta legislación por trabajo parcial, Correcto. que de hecho en España hubo muchísima discusión, igualmente mucha oposición, finalmente fue aprobado y se dice que fue la salvación para muchos trabajadores que estaban cesantes en ese momento. Y tal vez ampliando un poco eso, Alemania logró sobrepasar su crisis económica porque ellos en época de crisis flexibilizaron el tiempo de trabajo. Entonces, ¿qué hicieron? En lugar de generar despidos masivos dentro de las empresas, llegaron a un acuerdo con los empleados para poder reducir el tiempo de trabajo y entonces de esa manera las empresas podían tener ahorros importantes y después los empleados volvieron a tener su empleo de tiempo completo. Cuando hablamos de la ley de empleo parcial, Byron, no estamos diciendo que la persona va a recibir menos del salario mínimo, sino que al contrario, va a poder recibir el equivalente del salario mínimo como mínimo, ¿verdad? Con todas sus prestaciones laborales, seguro social, aguinaldo, bono 14, vacaciones, pero con la flexibilidad de poder trabajar menos horas. Entonces yo creo que con el bono demográfico que tenemos hoy en día, que es un bono demográfico donde el 70% de la población tiene menos de 30 años, donde necesitamos más profesionales, más estudiantes en las universidades, pero que muy pocos tienen la capacidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque la calidad de vida de estos jóvenes se vuelve bastante tediosa y muchos de ellos hasta con familia que mantener. Entonces necesitamos apoyar eso. Igual el tema de las mujeres. Muchas mujeres no tienen dónde tener a sus hijos en las tardes, por ejemplo, podrían beneficiarse muchísimo de una ley de empleo. Ahora yo entiendo, ¿puedo hacer ahí algo? Sí, yo entiendo los temores también, porque a veces el salario mínimo se convierte en máximo y como bien decía el licenciado Garós, es decir, en Guatemala no solamente tenemos el problema de que solamente 2 a 3 trabajadores de 10 están en la economía formal, sino que además de esos 2 o 3, una cuarta parte recibe efectivamente el salario mínimo. Entonces aquí lo que habría que hacer también es fortalecer a las instituciones para que la legislación laboral se cumpla y no sea un pretexto más para perjudicar al trabajador. Efectivamente, quiero referirme a este ejemplo que se decía de Alemania y el tiempo parcial. Lo que pasa es que también queremos comparar realidades muy diferentes. En Alemania efectivamente se redujeron las horas de trabajo, dijeron pueden trabajar 4 horas, pero esas personas siguen gozando de seguridad pública, de salud, de transporte, de alta calidad. Son sociedades donde pagan altas tasas de impuestos, incluso en algunos casos hasta el 50% en países como en Alemania, que les permite fortalecer el Estado. Entonces yo puedo trabajar 4 horas, pero tengo una serie de servicios ahí a mi disposición que el Estado me está brindando. Aquí pretendemos que la gente trabaje 4 horas ganando entonces la mitad de lo que debería ganar, pero prácticamente sin ninguna red de protección social. Eso no se puede, hay que fortalecer el Estado y entonces podemos también hablar de tiempo parcial, efectivamente si la gente desea hacerlo, pero también con una institucionalidad pública que le permite reducir sus ingresos porque tiene buena educación, porque tiene buena salud. Eso no está pasando en Guatemala, en Alemania, en Japón sí, pues. Y pareciera que este tipo de propuestas podría estar más enfocada a las áreas rurales. En el caso del campo la realidad es muy distinta. Es decir, ahí se paga incluso ahora por jornal, por ejemplo, por la cantidad de corte, ya sea de café o en el caso de la zafra, por el peso. Y eso también justifica el por qué algunas familias acuden con sus esposas y con sus hijos para cumplir justamente con un pago relativamente... pues ya ni siquiera digamos aceptable, pero por lo menos con el máximo que ofrecen los ingenios en este sentido. Pero ¿cómo hacemos para promover el empleo rural y sacar a muchas comunidades de esos patrones de explotación que lamentablemente todavía existen en Guatemala? Mira, a mí no se me olvida que hace unos años tuve la oportunidad de trabajar en una fundación
en las Verapaces, donde justamente estábamos apoyando a algunas personas que viven en el área rural a maximizar sus ingresos. No podemos generar desarrollo rural si no pensamos primero en infraestructura y tener accesos y caminos rurales que permitan el comercio. Te digo con este ejemplo, estas personas en una aldea muy lejana en las Verapaces tenían que caminar a veces un día completo con un quintal de cardamomo verde a cuestas para poder sacarlo al primer acceso de terracería posible, donde un coyote está esperando, pagar un precio muy bajo por ese quintal de cardamomo y luego revenderlo. Nosotros lo que hicimos fue llevar secadoras a esas aldeas para que en lugar de cargar un quintal verde puedan cargar un quintal de cardamomo seco, que equivale a 3 quintales de cardamomo verde. Entonces, definitivamente llevar empleo a esos lugares, si no pensamos primero en facilitar el acceso a caminos, el acceso a servicios, que esta gente pueda comercializar el tema de los encadenamientos productivos, cómo podemos hacer para reducir las cadenas productivas en ese proceso, va a ser muy difícil. Entonces, y el acceso a tierra también, porque vemos ahora el tema del monocultivo es un tema realmente del cual se habla poco en el país y que inclusive amenaza la seguridad alimentaria de nuestra población. Grandes extensiones de palma africana, grandes extensiones de azúcar, que ahora no solamente se utiliza para el consumo de azúcar, sino también para la producción de etanol. Muchos campesinos despojados de esas tierras. Es decir, cómo entramos también a ese tema que también tiene que ver con la generación de empleo y de condiciones pues adecuadas para la subsistencia de nuestra población. Sí, gracias. Ese es un tema, un problema interesante. Nosotros lo hemos planteado y acompañado durante mucho tiempo. Un elemento central, algo que hace falta y es parte de nuestro compromiso en caso el pueblo nos apoye para llegar al Congreso de la República, es la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, la 4084 del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral. Esa ley promovería no solo el empleo, la inversión, la salud, la educación, porque esto tiene que ser integral, no se trata nada más de una variable. En el caso de los monocultivos, efectivamente hemos visto cómo han crecido en los últimos años, prácticamente la costa sur, como dicen los azucareros, ya toparon ahí la extensión que tenían, se han trasladado al Polo Chic también. Ahora están promoviendo también la palma africana, desde Jalapa, Santa Rosa, hay ahí hasta Lixcán, Petén, ya hay comunidades que están prácticamente encerradas, que no pueden entrar a sus comunidades y que se han visto forzadas a vender la tierra. Y lo que vemos también, el alto grado de contaminación, la empresa Repsa, el ecocidio que se habla en el río La Pasión también ahí. Entonces el empresariado guatemalteco sí tiene que ser más consciente y más responsable. No se puede obtener altas tasas de ganancia de rendimiento nada más sacrificando el ambiente, sacrificando las condiciones de vida de la gente. ¿Qué legislaciones habría que abordar? La ley del desarrollo rural integral, la ley de aguas y recursos hídricos, hay que garantizar el manejo adecuado del agua. ¿Quién va a pagar por los daños de ahí del río La Pasión? La empresa dice que tema no fueron. Pendiente de nuestra Constitución. Estamos pensando en modificar esta Constitución, de volver a formar una Asamblea Nacional Constituyente y ni siquiera terminamos de desarrollar la de 1985. Ley de Desarrollo Rural. ¿Qué opinión, qué posición tiene Viva respecto a ella? Yo creo que esa ley hay que analizarla y hay que discutirla y hay que dialogar. A mí, si me preguntas con respecto al acceso a tierra, yo le apostaría a utilizar tecnologías productivas. Yo creo que tenemos que dejar de ser exportadores de materias primas. Necesitamos empezar a procesar esas materias primas, generar productos de valor agregado y exportar productos con valor agregado y servicios de calidad a todo el mundo. Entonces, más que un problema de tierras, yo creo que tenemos mucho por hacer. O sea, en lugar de sembrar tomates, empecemos a hacer salsas de tomates y exportémoslas. Necesitamos, y eso lo pueden hacer los pequeños, medianos empresarios. O sea, sí necesitamos empezar a acompañar a estos micro, pequeños y medianos empresarios a utilizar estas tecnologías productivas, a generar productos de valor agregado y que podamos exportar servicios de calidad. La globalización nos está ayudando muchísimo en ese sentido porque cada vez hay mercados especializados
exigiendo productos más específicos, entonces no necesitamos esas economías a escala, sino que podemos desarrollar productos para mercados muy específicos y poder ser mucho más rentables que tener producción agrícola para consumo propio. Entonces, en ese sentido, yo a eso le apostaría, Carmen. Creo que tenemos mucho por hacer en Guatemala. El tema, estamos desperdiciando muchísimo la posibilidad de los empleos que están generando las TICs, como lo mencioné en un inicio. Si bien es cierto, es importante mantener la cultura y los lenguas nacionales, también tenemos que enseñarle a nuestros niños a hablar inglés, ¿verdad? Bien, el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias a Manal Macís y a Byron Garós. Dos visiones distintas, dos visiones que dejamos a su consideración al momento de hacer su elección. Nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en A las 7 AM.